Muy buenas tardes. Vamos a iniciar en breves minutos. Por favor, vamos a poner en silencio el audio. Vamos a poner acá el audio. Por favor, en las cajas de comentarios pueden confirmar si se escucha bien. Vamos a poner acá. Vamos a poner aquí entonces ya para poder iniciar. Vamos a tener grabación. Vamos a compartir los PPTs. Estamos compartiendo. Y a ver, vamos a... ¿Se puede visualizar? Por favor, en la caja de comentarios nos pueden hacer saber. Vamos a transmitirlo bien.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Vamos a iniciar entonces. Hay unos pequeños problemas técnicos para el tema de grabación. Vamos a tener que grabarlo de otra forma, pero igual voy a dejarlo aquí listo para poder iniciar. Esperemos unos breves minutos. Y ya vamos a poner acá. Aquí para que se sostenga. Estoy grabándolo con el celular también, para que quede la grabación. Ya, vamos a ponerlo acá. Bien, vamos a iniciar ya entonces la sesión de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a través esta vez de la plataforma Zoom. Vamos a iniciar esta masterclass sobre prescripción, adquisitivo de dominio. Vamos a ser precisos y concisos. Pueden ir dejando sus preguntas en la caja de comentarios, no hay ningún problema. Pero vamos a comenzar con un punto básico, ¿no? Las partes de la teoría de prescripción, adquisitivo de dominio. Vamos a hablar sobre precisamente cómo se adquiere propiedad por prescripción, los requisitos vamos a profundizarlos, vamos a poner casos prácticos, vamos a hablar sobre jurisprudencia, ¿ya? Bien, vamos a partir ya sobre el tema de la prescripción en función a la posesión. Ustedes tienen que saber que mediante la posesión podemos adquirir propiedad por prescripción. La base legal de la prescripción es el artículo 950 del Código Civil, ¿ya? 950 y siguientes, pero también hay que tener en cuenta la parte procesal. La parte procesal que está regulado en el artículo 504 y siguientes del Código Procesal Civil. Así que hay que tener en cuenta la base legal, Código Civil, y la base procesal, Código Procesal Civil. Ahora, no obstante a ello, yo lo había mencionado ya quizás en otras clases, que la prescripción es una forma de adquirir propiedad mediante el paso del tiempo, siempre y cuando nosotros ejerzamos posesión. Ahora, la pregunta que se hace es, ¿cómo podemos determinar que estamos ejerciendo posesión? ¿Ya? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué determina que somos poseedores? Y para eso tendríamos que irnos a la base legal, ¿no? El artículo 896 del Código Civil nos señala cuándo estamos frente a un poseedor y cuándo no, ¿de acuerdo? ¿Cuándo estamos frente a un poseedor? A ver, de ahí dice, ¿no? El poseedor es aquella persona que se comporta como si fuera un propietario. Es una persona que ejerce un comportamiento de explotación sobre un bien, ¿no? Y tenemos que entender las cualidades de la persona que ejerce la posesión como propietario. Para eso tendríamos que analizar también la normativa del artículo 923 del Código Civil, que habla precisamente de qué es o cuándo estamos frente a un propietario, ¿no? Por ejemplo, un propietario puede usar, puede disfrutar, puede disponer y puede reivindicar un bien, ¿ya? Entonces, un propietario es una persona que en líneas generales aprovecha un bien de la manera más plena. Y ahora, ¿un poseedor podría hacer esto? Sí, un poseedor podría hacer esto. Y si este poseedor aspira a adquirir el inmueble mediante la prescripción, tendrá que demostrarlo. Nuestra definición en corto va a ser que el poseedor viene a ser aquella persona que aprovecha un bien en beneficio propio. Aprovecha bien en beneficio propio. Por ejemplo, si yo me meto a invadir un terreno y comienzo a construir, obviamente la vivienda que yo construyo va a ser para mi propio beneficio, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo comienzo a poseer un inmueble y lo alquilo, ¿no? Lo poseo porque lo alquilo en realidad. En este supuesto, no es un aprovechamiento exclusivo para una persona que aspira a la prescripción, pero sigue siendo un aprovechamiento propio. Entonces, hay que tener en cuenta que para la prescripción, no todo tipo de posesión va a aspirar a ganar la propiedad. Ojo con el dato. Entonces, por más que ejerza la posesión, si yo reconozco a alguien más con mejor derecho sobre mi persona, en ese supuesto no estamos frente a un
poseedor como prescribiente, ¿ya? Repito entonces, si yo tomo posesión de un inmueble y reconozco a alguien más con mejor derecho que mi persona, entonces no estamos frente a un poseedor prescribiente. Recuerden que el poseedor prescribiente lo que hace es precisamente adquirir la posesión y desconocer a alguien más con mejor derecho que esta persona. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver si, no sé si se me pueden confirmar si se escucha bien, si está todo claro. ¿Sí? A ver, confírmeme, por favor. Confírmeme si está todo ok. ¿Sí? ¿Se escucha todo bien? ¿Todo claro? Entonces, estamos en el punto básico de la prescripción. Entonces, yo les decía, ¿no? Que hay que saber cuándo estamos frente a un poseedor que aspira a la prescripción de un inmueble. ¿Qué puede pasar entonces? Oye, Víctor, ya, yo sé que es un poseedor que prescribe. Ahora, tú me has dicho algo del tiempo. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar? Bueno, aquí en el Perú actualmente, ¿no? Aquí en el Perú actualmente se puede prescribir a partir de los 5 años, siempre y cuando tengas justo título y buena fe. A partir de los 5 años, siempre tengas justo título y buena fe. ¿Qué se entiende por justo título y buena fe, Víctor? No entiendo. A ver, lo que pasa es que algunas personas han comprado el terreno, tienen el inmueble, son propietarios, pero por A o B razones, ese documento no les ha permitido acceder a registros públicos. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Oye, yo ya tengo 6 años en el inmueble. Tendría que iniciar un juicio. ¿Qué podría hacer para poder inscribir mi propiedad en registros públicos? Bueno, podrías aspirar a una prescripción en el Poder Judicial aduciendo que tienes justo título y buena fe y que precisamente ese contrato, un contrato privado simple, alguna adjudicación que te dio la cooperativa, etcétera, etcétera, te haya hecho creer que eres propietario, pero por alguna u otra razón falta alguna firma, falta alguna formalidad adicional, no te permite acceder a registros, podrías argumentarlo ante el Poder Judicial que tú estás adquiriendo el bien por prescripción, pero con justo título y además lo has hecho de buena fe. Entonces, en ese sentido, pues hay que entender que podríamos reducir el plazo de la prescripción a 5 años, pero la figura normal que se da en la prescripción es de 10 años. Actualmente es de 10 años. Es decir, tendríamos que acreditar todo nuestro acervo probatorio de que venimos poseyendo desde hace 10 años antes de plantear la demanda. Por lo menos 10 años antes de plantear la demanda, creo yo. Que sería lo conveniente. Ojo, esto no enerva que puedas hacerlo por más años, ¿no? Puedes prescribir 15 años, 20 años, 40 años, si es posible, ¿no? Lo importante es que por lo menos tengas los medios probatorios suficientes para acreditar la posesión por más de 10 años, ¿ya? Ojo, eso es lo más importante. Entonces, ya tenemos el elemento de la posesión, ya tenemos el elemento temporal, ahora habría que analizar los elementos o los requisitos propiamente dichos, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos de la prescripción? Que la posesión que vienes ejerciendo sea pública, sea pacífica, sea continua y además que seas como propietario, que se haga como propietario. Eso es lo más importante. Víctor, ¿podrías explicar más este punto? Sí, claro. Los requisitos, ¿no? Pública. Todo el mundo conoce de la posesión que yo vengo ejerciendo sobre el inmueble. ¿Cómo puedo probar esto? Por ejemplo, eh, puedo hacer reuniones, puedo inscribir quizás el pago del impuesto predial en la municipalidad a mi nombre, y entonces todas las personas que pueden ir a averiguar ese dato en el registro municipal puedan saber que yo vengo contribuyendo. Puedo ir a reuniones de la asociación donde está mi vivienda y participar en la misma. Hay fotografías que yo cuelgo ahora en Facebook, quizás hay una constatación policial o quizás también una constatación notarial donde se me atestigua como poseedor. Podría yo solicitar una constancia de posesión también a la municipalidad para poder evidenciar que yo soy el poseedor. Sí, claro. Entonces, vamos recopilando precisamente el tema de los medios probatorios en el tipo de posesión, en este caso posesión
pública. Y ahora vienen los otros requisitos, ¿no? Como la posesión pacífica. Se debe entender que a veces las personas toman posesión, pero no por un acto pacífico, sino por un acto violento. Por ejemplo, esto lo hemos visto en cierta manera, ¿dónde? En las últimas invasiones que ha habido aquí en Lima, ¿no? Y se supone que ellos entran, ocupan el inmueble, pero igual son repelidos por la policía, ¿no? Ese, por ejemplo, no es un acto pacífico, pero ¿cuándo podríamos detallar o cuándo podría haber un acto pacífico? Por ejemplo, yo soy el sobrino, el sobrino del propietario del inmueble, ¿no? Yo soy sobrino, no tengo ningún derecho sobre el inmueble y comienzo a cuidar a mi tío, ¿no? Comienzo a cuidar a mi tío es una persona mayor, eh, le doy los cuidados, sus hijos están en el extranjero, no vienen a cuidarlo, y yo lo ayudo con los mandados, ¿no? Con las compras de las cosas, él me da una habitación para vivir, pero no hay o no media entre él un contrato, ¿no? Ni un contrato de cuidador, ni un contrato de arrendamiento, nada. Luego de un tiempo fallece mi tío, lamentablemente, y como yo no tengo dónde irme, sigo ocupando el inmueble. ¿Y qué pasa? Luego de un tiempo, pues sus hijos no vienen, pasan 5 años, pasan 10 años, y de repente recién después de 15 años quieren solucionar el problema sobre la casa. Pero yo estuve ocupando el inmueble. ¿Cómo entré en posesión del inmueble? Precisamente por consentimiento de mi tío, de mi familiar. En ese caso, ¿soy un poseedor pacífico? Claro que sí, porque yo entré sin mediar violencia y permanecí poseyendo el inmueble sin mediar violencia. Eso se debe entender como la pacificidad dentro de la posesión, ¿no? Para aspirar a la prescripción. Si en algún momento se rompe esa pacificidad, pues se puede cuestionar el tema de la posesión. Algunos creen que enviando una carta notarial o presentando alguna acción judicial se puede romper la prescripción, ¿no? En el tema de la pacificidad. Podría cuestionarse, ¿no? Algunos creen que esto sí rompe y otros no, es un debate en realidad, ¿no? Yo creo que en tanto y cuanto no hay una orden judicial de por medio, no estaríamos hablando de un rompimiento de la pacificidad, ¿no? Por ejemplo, si viene el Poder Judicial con un lanzamiento y me saca y luego yo vuelvo a ingresar, pues ahí yo sí considero que ya hay un rompimiento de la pacificidad, de la forma pacífica que vengo ejerciendo posesión, ¿no? En tanto no hubiera esto, cualquier reclamo por escrito, no, para mí no enervaría la posesión que vengo ejerciendo. Ahora bien, estamos con dos requisitos, la publicidad, ¿no? La posesión pública y la posesión pacífica, ¿ya? ¿Qué otro requisito? La continua, la posesión debe ser continua, ¿ya? ¿Y cómo se da la posesión de forma continua? ¿Cómo lo podemos probar, Víctor? Por ejemplo, en los pagos de impuesto predial. Si yo vengo pagando el impuesto predial desde hace 10 años, los servicios básicos, hay una continuidad mensual, se entendería que yo estoy poseyendo de forma continua. Imaginemos, sobre todo en los servicios básicos, ¿ya? Podríamos decir que el medidor me arroja unos 45 a 70 soles por mes, va variando. Pero hay precisamente un gasto de la energía, ¿no? Eléctrica o del agua. Entonces, podríamos presumir, en ese caso, que una persona está poseyendo el inmueble, ¿ya? Que no necesariamente puede ser el verdadero poseedor. De repente el poseedor ha mandado a alguien a cuidar la casa, pero igual, ¿no? Existe una presunción de que hay una posesión y que se viene explotando el inmueble como poseedor. Y además, ojo con el detalle, que en el tema legal nosotros tenemos presunciones de la posesión. Por ejemplo, en las presunciones de la posesión, una que juega a nuestro favor es la presunción de continuidad. Es muy importante. La presunción de continuidad me dice, si tú puedes probar que estás poseyendo en el año X y puedes probar que estás poseyendo en el año X más 3, se puede presumir que tú estabas en posesión X más 1 o X más 2. Es una presunción que juega a favor del poseedor, ¿ya? Entonces ya tenemos tres elementos, ¿no? Posesión continua, pacífica y posesión continua, pacífica y pública. Ahora falta la posesión como propietario. Pues básicamente esto es un tema subjetivo, ¿no? ¿Qué comportamiento haría derivar que yo soy poseedor en calidad de propietario? Que me comporto como propietario. Pues algunos señalan que
hay pruebas que podrían precisamente tomarse en cuenta para determinar que uno se está comportando como propietario. Por ejemplo, el pago del impuesto predial que le corresponde precisamente al propietario, si yo lo pago a mi nombre, es un indicio de que yo me estoy comportando como propietario, porque la regla es que ese impuesto lo paga exclusivamente el propietario. Y en este caso, si lo está pagando el poseedor, pues hay un comportamiento que aspira a la prescripción. Ahora es curioso porque algunos me dicen, ¿qué tan sencillo podría ser en algunas municipalidades cambiar la titularidad del pago del impuesto predial? ¿No? Es complicado, depende, ¿no? Depende de muchos factores, ¿no? En algunas municipalidades se puede ser un poco más asequible el cambio, en otras no. Y hay que tener en cuenta ese factor, ¿no? En algunas municipalidades te piden algún contrato, en algunas municipalidades te piden alguna escritura pública, una partida registral, ¿no? Que sería lo idóneo. En otras no, porque el fin precisamente del pago del impuesto quizás para las municipalidades es el fin recaudatorio. Y esto podría ser o generar inseguridad, ¿no? Pero yo creo que debería haber un sistema, esa es una opinión, ¿no? Un sistema donde realmente haya un documento que acredite realmente el cambio de titularidad en el tema municipalidad, porque tan sencillo como que yo me meto ahorita a la municipalidad, no sé, pues de algún distrito, y yo digo, mira, yo quiero pagar el impuesto predial a mi nombre, ¿no? De una casa que yo ni siquiera estoy poseyendo, con el fin de prescribirla. Sería un poco ilógico, ¿no? Entonces, tendría que haber un gran filtro en el tema municipal para poder evitar estos problemas. Ahora, ¿qué otro comportamiento podría ser el indicado para prescribir como propietario? Algunos señalan, ¿no? Algunos señalan que podrían ser las mejoras. Si yo construyo sobre el inmueble mejoras sobre el mismo, por ejemplo, era un terreno y ahora es una construcción de 2 pisos, hay precisamente un comportamiento como propietario. Y esto hay que destacarlo, ¿no? Entonces vamos viendo que dentro de la construcción de la figura de la prescripción, los requisitos son importantes. Ahora voy a ponerles un ejemplo. En el tema de, en el tema de pruebas, yo les voy a poner algunas pruebas y ustedes me pueden indicar esa prueba a qué corresponde, ¿no? Imaginemos, ¿no? Yo estoy poseyendo una casa, poseo un inmueble y me roban, ¿no? Entran a mi casa y me roban o me hurtan, lo que sea, entran a mi casa en un allanamiento y se llevan mi televisor. Yo voy a presentar una denuncia, ¿no? Ante la comisaría más cercana por la sustracción de mi televisor, ¿no? Han forcejeado la puerta de mi vivienda y han sustraído. Yo no soy poseedor, o sea, yo no soy propietario, pero soy poseedor. ¿La constatación policial es una prueba para la prescripción, sí o no? Esa es la pregunta que yo les hago. A ver si me pueden responder. Esta constatación policial que me emite la comisaría, donde bueno, se acerca al lugar donde estoy viviendo y yo le digo, ¿no? Los hechos. ¿Esta constatación policial es una prueba de la posesión? ¿Sí o no? Para la prescripción, yo creo que sí, ¿no? ¿Y qué podría ser? ¿Qué tipo de prueba ante los requisitos de la prescripción podría llegar a ser? Podríamos estar hablando de un tema de pacificidad, tranquilamente, ¿no? O sea, yo he estado pacíficamente poseyendo y alguien ha venido a robarme, a hurtarme dentro de mi casa, por ejemplo. Es una prueba. Otro, imaginemos, eh, los DNIs. El DNI, mi DNI aparece a nombre de la dirección, el de mis hijos también. ¿Esa es una prueba de la posesión? También, ¿no? También. ¿Qué prueba puede ser? ¿Prueba de continuidad? ¿Prueba de pacificidad? Claro que sí, porque inclusive que hay un reconocimiento por parte de RENIEC. Ve a saber cómo han hecho el cambio, pero lo han hecho. Entonces, ahí detallamos precisamente algunas pruebas, algunos elementos de la prescripción, ¿no? Pero desde el punto de vista formal, ¿no? Ya hemos hablado un poco de pruebas, pero desde el punto de vista formal, para poder lograr un proceso de prescripción, lograrlo, te van a pedir una serie de documentos. El primer documento o primeras pruebas que deben tener es el plano visado por la municipalidad, por funcionario de la municipalidad, un plano visado. Entonces, este plano visado lo hace un arquitecto, lo hace un ingeniero, y ustedes van a buscar que en la municipalidad esto se logre la visación,
Esto es importantísimo, ¿no? Esto es importantísimo porque a veces las personas creen que es un tema sencillo, no. Quizás tener los planos, sí, pero la visualización de los mismos, además que pagar una tasa, un derecho, no se vuelve sencillo, ¿ya? Entonces, la visualización es un requisito formal. ¿Qué otro requisito, Víctor? Los testigos. Tenemos que tener testigos. ¿Cuántos testigos, Víctor? Pueden ser varios, pueden ser pocos, no, por lo menos unos 4, unos 3, yo diría recomendable unos 6, ¿no? Que es lo que máximo te pide el ordenamiento. 6, y además que tienen que ser mayor a 25 años. Ojo con el dato, ¿ya? Tienen que ser mayor a 25 años. Entonces, ahí vamos jugando con el tema de los medios probatorios. Además, tenemos que determinar quiénes son los colindantes, porque a ellos también se les tiene que notificar el tema de la demanda de prescripción o el procedimiento de prescripción notarial, ¿no? Que vamos a ir viendo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre una demanda judicial y un procedimiento notarial, ¿no? También hay tema administrativo, que, bueno, que les voy a dejar adjuntado en las láminas para que repasen. Y un buen material de jurisprudencia, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco en los temas de prescripción. Hasta aquí, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre el tema de prescripción? Hemos repasado, entonces, la figura, ¿no? Que actualmente, los requisitos de la prescripción, ¿no? Pública, pacífica, continua y como propietario, y hemos determinado algunos ejemplos de cómo conseguir las pruebas para presentarlas en una instancia judicial, ¿no? Ahora, la sentencia, el reconocimiento propiamente de la prescripción. El artículo 952 del Código Civil nos dice que la persona que adquiere un bien por prescripción puede entablar una demanda para que se declare propietario. ¿Esto qué significa? Que yo tengo la necesidad de acudir a una instancia de reconocimiento para poder inscribirla en registros públicos. No obstante a ello, yo ya soy propietario del inmueble. Como dice la norma, ¿no? El que adquiera, es decir, el que ya haya cumplido con los requisitos de la prescripción, busque inscribir su derecho en los registros públicos, vas a tener que plantear una demanda. O irse a la vía notarial para su reconocimiento. Dos formas de ingresar entonces al tema registral. O bien con una sentencia judicial, o bien con una escritura pública que expide el notario público. Tienes estas dos vías. Pero en cualquiera de ellas tú ya eres propietario, ¿no? Tú ya eres propietario. Lo que tienes que hacer es precisamente plantear tu demanda o plantear tu solicitud, tu minuta de prescripción en sede notarial. Víctor, entonces, si sale la sentencia o la escritura pública después de un año, ¿yo en ese año soy propietario? No, tú ya eres propietario solo con el hecho de haber cumplido los requisitos. ¿De acuerdo? Entonces, hay que entender esa figura. Víctor, ¿qué más me conviene? ¿No? O sea, de lo que me estás hablando de que hay una instancia judicial. Vamos a ir por partes. Voy a comenzar con el tema judicial, ¿ya? Como les había mencionado, en el Código Procesal Civil, que son las reglas que impone el Estado para poder autorregular el comportamiento de las personas en una instancia judicial, nos dice que podemos ganar o inscribir nuestro derecho de propiedad por prescripción planteando una demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Y nos dice cuáles son los requisitos, ¿no? Ya les había mencionado el tema del plano visado, el tema de testigos, etcétera, etcétera, y además de los medios probatorios que ustedes aporten al proceso judicial. Y nosotros tenemos que redactar una demanda judicial. ¿Ya? Quiero que entiendan esta figura. Nosotros tenemos que plantear una demanda judicial. ¿Bien? Ahora, ¿en qué consiste esa demanda? ¿No? En cómo debemos entender la figura de la prescripción en sede judicial. Pues básicamente sí.
Nosotros iniciamos la demanda en un proceso que se llama abreviado, ¿ya? El proceso judicial o los procesos judiciales en el Perú tienen como una serie de etapas. Y el abreviado es como el proceso intermedio, el que tiene pruebas, que va a demorar, pero no es tan largo la etapa procesal como sí lo es el proceso de conocimiento. Y no es tan corto como teóricamente lo es el proceso sumarísimo. Por ejemplo, el desalojo es un proceso sumarísimo. Los interdictos posesorios es un proceso sumarísimo. En cambio, la prescripción en realidad tiene más etapas, ¿no? Tiene más etapas porque inclusive hay que hacer una inspección ocular sobre el inmueble. Entonces, iniciamos la demanda de prescripción en un proceso abreviado y planteamos la demanda y tenemos que emplazar al demandado. ¿Quién es el demandado? Es el propietario registral, ¿ya? El demandado en un proceso de prescripción es el propietario registral. Entonces, como etapa previa, tenemos que determinar quién es el propietario. Algunos no lo saben, ¿no? O sea, están poseyendo un inmueble y no saben con exactitud quién es el propietario registral. ¿Cómo averiguo eso, Víctor? Si no conozco la partida registral del inmueble, podrías poner, ¿no? La dirección y con la dirección buscar los datos exactos de quién es el propietario de ese inmueble o hacer una búsqueda catastral para que te arroje quién es o quiénes son los propietarios del inmueble, ¿ya? Una búsqueda catastral te puede dar una exactitud. Pero si tú tienes la partida y en la partida coincide el metraje que estás poseyendo, ¿no? Porque de repente estás poseyendo un área mayor o un área menor. Ojo con el dato, ¿no? De repente tenemos un terreno grande de, no sé, 1 hectárea y tú solo estás poseyendo 200 metros cuadrados. Tú quieres prescribir no todo el terreno, sino solo una parte. ¿También es posible eso? Sí. Por eso que en tu plano tú tienes que detallar qué es lo que vas a prescribir. No vas a prescribir todo, porque no tienes pruebas que vienes pagando todo. Tienes que prescribir la parte que te corresponde, ¿no? Lo que has planteado en la demanda. ¿Ya? Ahí van dejando sus preguntas, yo les voy a ir respondiendo mientras que avanzo con la parte teórica y también les voy a proponer un caso, ¿no? Los casos, esa es la idea, ¿no? La idea. Bien, entonces sigamos. Como les había señalado, en el tema del juicio que se plantea, tenemos que averiguar quién es el propietario. Generalmente, las demandas que yo he visto, los propietarios ya están determinados, ¿no? O sea, ya sabemos quién es el propietario registral. Y contra ellos dirigimos la demanda. Pero también tenemos que emplazar a los colindantes, ¿no? Los que están acostados. Porque puede pasar que haya algún derecho de superposición, algún derecho de por medio en el tema de la medianería que podría discutirse, ¿no? Por eso es que es importante emplazar a los colindantes. No es que los colindantes sean demandados, pero sí tienen que participar y saber que se está prescribiendo un terreno al costado suyo, ¿ya? Bien, esto es importantísimo, ¿no? A veces el problema, y eso lo digo ya desde el punto de vista de los casos que he visto, el problema es el emplazamiento, ¿no? Muchas personas, a veces el dolor de cabeza es, oye, he avanzado con mi demanda de prescripción, he avanzado con mi demanda, pero lamentablemente, ¿no? Pero lamentablemente no ha avanzado el proceso judicial porque se ha emplazado indebidamente o no se le ha emplazado al demandado. Yo les voy a comentar un caso, ¿ya? Un señor pretende prescribir, yo quiero que me digan ahí su respuesta, su perspectiva. Un señor pretende prescribir un terreno de 100 metros cuadrados, ¿ya? Sobre un terreno mayor, ¿no? Es un terreno más grande. ¿Y qué ha pasado? Que ese terreno más grande ha sido vendido parcialmente, pero en alícuotas, a otras personas. Y hay un total de 50 copropietarios. De 50 copropietarios. Imagínense lo costoso que podría salir el proceso judicial si tendrías que entablar demanda contra 50 copropietarios, porque tendrías que emplazarlos a todos ellos, ¿no? Las tasas de notificación, todo eso es costoso, ¿no? Si bien es cierto, no es muy alto, está aproximadamente 4,40 soles, pero emplazar siempre por cada acto procesal a más de 50 podría un poco generar
que se eleven los costos, ¿no?, del proceso judicial. Pero ha pasado casos donde, si son 4 o 5 los demandados, por ahí que no se le ha emplazado adecuadamente a uno de ellos. Y por eso el proceso judicial se ha retrocedido. Y hay que tener cuidado entonces. En la primera etapa de los procesos judiciales de prescripción, es importante también determinar que se esté emplazando adecuadamente a las personas, ¿no? Y si no, se podría asignar a un curador procesal, ¿no? A veces pasa que se demanda a una empresa en liquidación, a una asociación que ya no existe, ¿no?, a una persona que ha muerto y no se sabe quiénes son los sucesores, ¿no? O sea, y eso lo digo, por ejemplo, en los casos donde tú le has comprado hace como 20 años a una persona, un inmueble, pero por contrato simple, y esa persona pues tenía, qué sé yo, tenía 75 años y ya a este momento ya falleció. Y tú tienes forma de probar que ya falleció por el acta de función, pero tú no sabes si tiene herederos. Y tú vas al registro de sucesiones intestadas y testamentos y te sale negativo. Y aquí vas a demandar. No vas a demandar al muerto, tienes que demandar a alguien o alguien tiene que participar en el proceso. Por eso que se debe asignar un curador procesal. Entonces, hay muchas perspectivas o muchas cosas que hay que saber en el tema procesal para poder plantear una demanda de prescripción. No es tan sencillo como solamente acreditar que he cumplido con los requisitos. También, si nosotros queremos aspirar a la inscripción utilizando el Poder Judicial, tenemos precisamente que ir viendo cuáles son los documentos y además la estrategia legal para no demorarnos tanto, ¿no? Porque normalmente un proceso de prescripción podría demorar 3, 4 años, pero sumado al retroceso del mismo, ante cualquier nulidad de los actos que emite precisamente las resoluciones que emite el Poder Judicial, podría retrasarnos y podría extender este proceso a 5 o 6 años. Y esa no es la idea, ¿no? La idea es que nosotros adquiramos un inmueble y si bien es cierto, a veces no tenemos la documentación, queremos plantear un proceso de prescripción, no demoramos mucho. Entonces, un poquito para que tengan en cuenta el factor en el tema judicial, que puede haber alguna serie de problemas desde el punto de vista de la notificación, así que hay que tener cuidado, ¿no? Hay que notificar adecuadamente al demandado y también a los colindantes, ¿de acuerdo? Ahora, en el tipo de medio de prueba, ¿no? Básicamente, o mejor dicho, ya en la parte procesal, eh, por ejemplo, en los puntos controvertidos, que es lo que se discute finalmente en el proceso judicial, lo básico es siempre, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace en los puntos controvertidos? Establecer qué es lo que se va a discutir. Primero, determinar si yo vengo ejerciendo posesión en calidad de prescribiente y segundo, aspirar a que se inscriba mi propiedad como prescribiente y que se cancele el asiento de la anterior persona, ¿no? Recuerden, por ejemplo, si fulanito tiene su derecho inscrito y yo pretendo prescribirle, el asiento de fulanito va a quedar cancelado y yo voy a ser ahora el que aparezca como titular registral. Esa es la idea. Pero eso no se hace inmediatamente. Una vez que salga la sentencia y busquemos dar por consentida la sentencia, nosotros tenemos que pedirle al Poder Judicial que emita partes judiciales para que nosotros procedamos a inscribirlo esto en registros públicos. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea en el tema de judicial. Como les digo, ¿esto puede demorar? Claro que sí, y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque las expectativas pueden ser altas, ¿no? Oye, sí, me tocó un abogado que me puede sacar el proceso de prescripción en un año, ¿no? Complicado, ¿no? Dependiendo también en qué sede lo estás planteando, ¿no? Si es una sede que tiene poca carga procesal, podría salir, ¿no? O sea, no les digo que quizás en algún distrito judicial o fuera de Lima la carga sea menor, es posible y de repente la sentencia de primera instancia se emite en 8 meses, 9 meses. Pero también hay que recordar que podría impugnarse, ¿no? Hay un tema de impugnación, ¿no? Cuando se impugna un inmueble, ¿no? En este caso, una sentencia del inmueble en materia de prescripción, hay que irnos a una segunda etapa, ¿no? Con el juez superior en este caso, ¿no? Y si seguimos litigando, y si seguimos litigando en este caso, lo que puede pasar es que la parte demandada nos pueda plantear una casación, ¿no? Como un recurso dilatorio en este caso, ¿no?
y ahí un poco que se va alargando el proceso, ¿no? Bien, entonces ya saben un poquito del tema judicial, un poco vamos a ir respondiendo algunas preguntas que se haga hasta esta parte, ¿no? ¿Quién sería, dice, ¿no? ¿Quién sería el demandado si el bien es uno inmatriculado? Por ejemplo, ahí yo recomendaría hacer una búsqueda catastral, porque si el inmueble le pertenece a alguien, eh, el problema es que hay una regla. Los inmuebles que no están registrados se presume que son del Estado, y podría ser el Estado en este caso, ¿no? Entonces, a demandar al Estado es complicado si es que no tienes una antigüedad suficiente, porque ahora hay una prohibición de prescripción adquisitiva de dominio contra bienes privados del Estado. Así que esa sería mi respuesta, ¿no? O sea, si tú tienes más de 20 años, no te preocupes, pero si tienes 12, 13 años, pues desde el 2010 hay una regla de prohibición de prescripción de bienes de dominio privado del Estado. Así que si es que no hay nadie que alegue ser propietario de ese inmueble, es muy probablemente que sea el Estado. Ajá. Hay otras preguntas. ¿Cómo traspaso la posesión a un hijo o tercero? ¿Hay algún documento que pueda certificar el traspaso? Sí, miren, por ejemplo, eso lo he visto con algunos clientes. Eh, la figura se llama contrato de transferencia de posesión, así se llama. Es un contrato muy parecido al compraventa, pero donde se certifica que lo que se está haciendo es simplemente transferir la posesión del inmueble. No se está transfiriendo derechos de propiedad. ¿Y esto lo puedes legalizar? Sí, siempre y cuando la notaría te lo permita, porque hay notarías un poquito más burocráticas que te dicen que no ven esos temas. Ahora, yo tengo un cliente que, que hizo ese contrato, yo le hice el contrato, y que tuvo problemas en notaría para legalizarlo. O sea, lo firmaron sin ningún problema, pero tenían problemas para legalizar el mismo. Entonces, ¿qué hizo? Fue ante el juez, ¿no? Ante el juez de paz letrado de su provincia, ¿no? De donde vive, y le legalizaron. Y ahora, esto es un medio de prueba que acredita que la posesión pasa de A a B. ¿Y esto me ayuda para un tema de prescripción? Sí, porque eso se llama la figura de la sumatoria de plazos posesorios. Yo puedo sumar mi posesión a la posesión del que me lo transfiere. Por ejemplo, si yo vengo poseyendo 3 años un inmueble y el que me transfirió la posesión tiene 8, ¿cuánto da? 8 más 3, 11. Y yo puedo aspirar a la prescripción. Claro, tendría que acreditar que el que me lo está transfiriendo voluntariamente y acreditar qué cosa, con copias simples, o no en este caso, copias certificadas, de los documentos probatorios, ¿no? De los originales que tenía el que me lo transfirió, o pedirle que me dé los originales. Entonces, ¿yo qué hago en este caso? Sumo mi plazo, sumo mis documentos a la de él. Obviamente, todos los documentos antes de mi posesión van a aparecer a nombre de este. Pero obviamente, ¿quién tiene que plantear la demanda? Yo, como poseedor. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Ya? Bien, entonces vayan dejando ahí sus preguntas, sus interrogantes. No sé si hay más preguntas en líneas generales. Ya, bien. Entonces, seguimos con el tema de la prescripción. Vayan dejando sus preguntas. ¿Qué es lo más recomendable para la instancia judicial? Bueno, en primer lugar, determinar ya los medios probatorios, ¿no? O sea, si tú ya tienes todos los medios probatorios, excelente. Pero siempre importante el plano avisado y tus testigos, ¿no? Tus testigos deben, recuerden, mayores a 25 años. Esa es la regla. No sé por qué le han puesto el plazo, ¿no? O sea, en este caso la edad mínima, 25 años, pues esta es la regla. Es decir, si tú presentas a un chico de 18 años, ¿no? Un chico de 18 años quizás no te lo vayan a aceptar, ¿no? Porque la regla actualmente es 25 años. A ver, acá hay un par de preguntas. Pueden ir dejando sus preguntas sin ningún problema. A ver, ¿qué dicen? Somos varios familiares, por ejemplo, acá dicen, ¿no? Somos varios familiares. Estamos en ronda de preguntas. Pueden ir dejando sus preguntas en líneas generales. Dice, somos varios familiares herederos. Si ellos quieren prescribirme, tendrían que demandar necesariamente. No está inscrito y mis tíos pagan el autovalú y estoy en posesión. Ya, a ver, vamos a tratar de entender la pregunta, ¿no? Muy bien, con las preguntas uno se retroalimenta, ¿no? Tenemos el caso, eh,
de que una persona está poseyendo un inmueble, pero alguien le quiere prescribir. ¿Es lo que yo entiendo? Es lo que yo entiendo, más o menos lo que yo entiendo, ¿no? Bueno, recuerden que eh, alguien te puede demandar por prescripción e inclusive puede ser amparada la demanda, pero en algún momento hay un tema de inspección ocular. Y si tú estás en posesión y el juez se percata de eso, y es un juez obviamente probo, ¿no? Honesto, pues no tendrías que tener ningún problema, ¿no? Porque tú puedes decir, oye, sí, yo soy prescribiente, soy poseedor del inmueble, etcétera, etcétera, pero tienes todos los documentos formales, pero al final, cuando te llegue la demanda, y cuando se haga la inspección ocular, ¿quién está en posesión? Tú. Entonces esa demanda se va a caer. Y además tú tienes que, cuando litigues, tienes que contestar, cuando te llegue la demanda, tienes que contestar, ¿no? Que ellos no son los poseedores. Y tú tienes que demostrar con pruebas qué argumentos tienes para decir que tú eres poseedor. Por ejemplo, podrías contestar con constancias de posesión, negando los hechos de que ellos son poseedores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podrían demandarte, sí, o sea, yo inclusive ahorita podría demandarte a ti por prescripción, podría prescribir cualquier inmueble, pero eso no significa que van a amparar mi demanda, ¿no? Hay que tener en cuenta ese factor. Igual recuerden que cualquier caso, cualquier consulta personalizada, lo pueden hacer, pueden consultar directamente a mi inbox para brindarles un servicio más completo, ¿no? ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Pueden ir dejando sus preguntas, sus consultas, ¿no? Sobre todo sobre conceptos, si no les queda claro. Ahora, Víctor, tú me has hablado que puedo reducir mi plazo de 10 años a 5 años, con justo título y buena fe, sí. Y eso solo se puede hacer en una instancia judicial. Tú no puedes ir, por ejemplo, a la notaría y decir, ¿sabes qué, señor notario, señorita notaria, señora notaria? Yo quiero irme a una prescripción, pero tengo 5 años y acá está mi justo título y buena fe. No, porque en sede notarial hay ciertas reglas. En sede notarial, para poder irte a un procedimiento de prescripción notarial, te piden que sea sobre predios urbanos, solo sobre predios urbanos, y que el plazo de prescripción es de 10 años. No podrías reducir el tiempo, ojo con el dato. Y Víctor, ¿puedo hacer sumatoria de plazos posesorios? Complicadísimo, ¿no? O sea, en realidad, el notario es muy burocrático y sus reglas son, preséntame estos documentos y todos a tu nombre. Agua, luz, servicios básicos, ¿no? Agua, luz, servicios y otros servicios básicos, ¿no? De repente cálida. Yo cuando les digo servicios básicos, yo les recomiendo que sean servicios que vengan, eh, el servicio esté atado al inmueble, ¿no? Que hay una relación entre servicio e inmueble. Por ejemplo, la luz es una relación entre el sujeto que lo utiliza y el inmueble, ¿no? Precisamente hay un medidor. El agua, igual. Cálida, también, ¿no? Está tubería y hay alguien que lo utiliza. Pero, por ejemplo, un celular, ¿no? Por más que tú pongas la dirección donde vives en el contrato de datos, en el contrato con alguna entidad que presta el servicio de telefonía, no va a valer, porque no hay una relación directa entre el celular y la vivienda. Pero cable mágico, ¿no? Esa empresa que se llama Cable Mágico, a un servicio de cable, donde realmente va alguien y extiende el cable o conecta una antena, sí podría ser una prueba para poder señalar que se está viviendo ahí, ¿ya? Entonces, pero en notaría te están exigiendo documentos como los siguientes. Pago de impuesto predial, los servicios como segundo medio de prueba. Algunos te piden constancia de posesión y otros no. Eh, la partida registrada actualizada, o eso siempre, la partida registrada actualizada. Un certificado de búsqueda catastral te piden, a pesar que a veces yo considero que no es necesario, pero igual te piden un certificado de búsqueda catastral, ¿de acuerdo? ¿Qué más te piden? Bueno, los testigos igual, la minuta, donde detallas el inmueble y los colindantes, los testigos también igual te piden, ¿no? Y básicamente son los medios de prueba que te piden, ¿no? Algunos te piden más, otros te piden menos, pero son tajantes con los medios de prueba. En cambio, en una actividad judicial podríamos discutir, ¿no? De repente no tengo el pago del impuesto predial,
estaba todavía, yo estuve pagando el impuesto predial, pero no a nombre mío, sino a nombre del antiguo propietario, porque en la municipalidad no me dejan pagar o cambiar el pago del impuesto predial, la titularidad. ¿Qué haces? Entonces, tú vas, presentas el voucher, de repente lo pagas con tarjeta o de repente lo pagas en efectivo, dejas constancia que tú vienes pagando, o sea, tienes que documentarte, ¿no? A veces algunas municipalidades no aceptan tarjeta de crédito. Yo les comento una anécdota. Queríamos, eh, yo quería pagar el alcabala y el pago de impuesto en la municipalidad de Vegeta, entonces en Guaral. Curiosamente, ni siquiera tenía teléfono. O sea, yo estuve averiguando para saber, yo llamaba o buscaba el número para saber de qué horario atienden, porque de repente algunas municipalidades, su centro de recaudación cierra a la 1, ¿no? Esto fue en el 2019. Y no tenía teléfono, curiosamente, pero tenía web, pero no tenía teléfono. Qué curioso. En la web aparecía la dirección. Y tuvimos que trasladarnos, pues, desde Lima, yo estuve en Lima, y en el estudio que trabajaba estaba en Surquillo, hasta Vegeta, pues, ¿no? Estamos hablando de 2 horas y media, de 2 horas en ruta, 2 horas y media en ruta. Y tuvimos que pagar el alcabala, y el alcabala en efectivo encima. Entonces, ni siquiera cómo documentarlo, ¿no? Por ir un recibo, a nombre de quién, tomarle foto. O sea, hay que encontrar una manera de poder causalizar el pago, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, el retiro podría ser con un voucher ¿no? Y coincidir lo que he retirado con el pago y el mismo día. O pagarlo con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito y que se evite. En algunos sí se puede, ¿no? Sí se puede pagar. Por ejemplo, me fui a Pucusana, pude hacer ese pago, por ejemplo, con tarjeta de débito. Me acuerdo haber hecho un pago con tarjeta de débito. Sí se puede. Y eso es un medio de prueba, ¿no? De que te están debitando de tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Estás pagando con tu dinero. Si bien es cierto, a nombre de otra persona, pero tú lo estás pagando. Entonces, hay que ir viendo o documentándonos con medios de prueba contundentes, ¿no? Esto es importante, ¿no? Bien. Ahora, un pequeño cherry, quizás para que se vayan conectando. El próximo sábado, ¿no? El próximo sábado vamos a realizar un seminario, ¿no? Es un masterclass igual, sobre todo sobre el arrendamiento, así que estén atentos, ¿ya? Si quieren más información, dejen sus correos. Todo sobre el arrendamiento de inmuebles, ¿ya? Así como están aprendiendo un poquito lo que es prescripción esta vez, van a aprender más sobre todo el arrendamiento, pero yo recomiendo que participen, ¿no? En la clase por Zoom, ¿no? Dejen sus correos, sus números celulares, para que participen en la clase por Zoom y me puedan hacer preguntas por audio. Yo igual, a todos los que participen del curso de hoy, en este momento, se les va a hacer llegar sus materiales, la clase grabada y su certificado de participación. Solo hagan clic, ¿no? Donde dice más información para que puedan, si se quieren certificar, para que puedan certificarse sin ningún problema, ¿bien? Pero la próxima semana, el sábado, viene la masterclass todo sobre el arrendamiento de inmuebles. Si tienes una persona que se dedica al negocio de arrendamientos o quieres alquilar de forma segura, esa es tu oportunidad. Y para la quincena, estamos sacando el entrenamiento inversiones inmobiliarias. Me han pedido, Víctor, tú que ves bastantes inversiones con los inversionistas que asesoras, haz un entrenamiento. Y eso es lo que voy a hacer. He seleccionado las mejores figuras de inversiones y bajo qué modalidad contractual están haciendo para levantar capital en este entrenamiento, para la quincena, ¿ya? Para quincena. Acá, a 15 días vamos a realizar el entrenamiento inversiones inmobiliarias. Así que estén atentos. Aquí hay otra pregunta, me parece acá. Acá hay una pregunta de Francisco, me dice, ¿no? Bueno, interesante la pregunta de Francisco, dice, ¿un alquiler ya vencido, el contrato se puede prescribir? A ver, en primer lugar, hay que entender que cuando uno entra a poseer un inmueble como inquilino, no se puede prescribir, ¿no? Durante todo el tiempo que dure tu contrato, no podrías prescribir, ¿ya? No puedes prescribir. Ahora, se vence el contrato y no te cobran, y pasa 2 meses, 3 meses, sigues poseyendo, pasa un año, pasa 2 años, podríamos señalar que una vez vencido el contrato, hasta pasado 10 años, hay un comportamiento como poseedor prescribiente, pero tendría que vencerse el contrato.
¿ya? Se vence el contrato y no hay ningún requerimiento por parte del propietario, tendríamos que computarizar desde el vencimiento del contrato hasta pasados los 10 años, que ya hay una posesión como prescribiente. Pero no podemos computar el plazo que estuviste poseyendo como inquilino, por ejemplo. Respondiendo a la pregunta de Francisco. Pero recuerden que no solamente es poseer, también hay que tener medios de prueba que me permitan acreditar que yo soy poseedor en calidad de poseedor de forma pública, pacífica, continua y como propietario. Porque si yo reconozco en algún momento en mi posesión a alguien con mejor derecho, ahí yo pierdo cualquier aspiración a ser prescribiente. ¿Ya? Ténganlo en consideración, por favor. ¿Bien? ¿Bien? Acá hay otra pregunta. Dice, ¿cómo hacer si ya compré y cancelé un lote a la asociación a la cual pertenecía y la asociación no terminó de pagar, de pagar al dueño y el dueño le ha hecho un proceso de desalojo, ¿no? Un proceso de desalojo porque dice que todos nosotros somos precarios, en esta situación puedo prescribir, tengo un autovalor de 7 años. Ya, a ver, hay unas precisiones que tengo que hacer, ¿no? Y es correcto, esto es un poquito los problemas con los negocios inmobiliarios cuando se hacen con un inversionista que no, que no prevé legalmente, ¿no? O sea, y también recomendación para los inversionistas de saber que por lo menos el inversionista que hace estos proyectos, la empresa que hace estos proyectos, la asociación, o sea, tenga una visión legal inmobiliaria, pues, ¿no? Aquí, pues sí tiene razón, ¿no? En realidad está eh, el dueño de la propiedad que se vinculó con la asociación, ¿no? Si no le cancelan, ¿no? Si no le cancelan el pago, podrá resolver el contrato con la asociación. Y entre comillas, todos los asociados tienen el mismo efecto, o sea, tienen la misma repercusión respecto al desalojo, ¿ya? Habría que ver qué tipo de contratos con el cual tú le has comprado a la asociación, porque una cosa es comprarle a la asociación que todavía no es el propietario, y otra cosa es comprar alícuotas directamente del propietario. Entonces, lo que básicamente tú has hecho es una compra-venta, ¿no? Mediante una figura, ¿no? Ya sea como inversión o otra figura como una compra-venta simple. Pero tú eres comprador, es correcto, y has pagado todo el precio, pero todavía no eres propietario. En ese sentido, a ver, y eso hay que partir de dos momentos. Una cosa es ser propietario y otra cosa es ser propietario registral. Por lo menos, en los dos sentidos yo te hablo que si tú le has comprado netamente a la asociación y la asociación todavía no tenía derecho sobre el inmueble, lamentablemente, pues ya no se puede hacer nada. Tú no has adquirido propiedad. Eres un comprador, pero todavía no has adquirido propiedad. No obstante a ello, pues la regla es un tema de indemnización, ¿no? Hay que poner arras o hay que poner alguna garantía de por medio que en caso hubiera, ¿no? Eh, algún tema de no cumplirse con la obligación de transferencia final, que te devuelvan tu dinero y que además te paguen una indemnización. Porque los 7 años, ¿no? Los 7 años que tú estás poseyendo el inmueble, todavía no te dan derechos como propietario en calidad de prescribiente. Tendrías que necesitar 3 años. Y además, ojo con un dato, que ya ha habido una demanda de desalojo, es decir, había un requerimiento. En cierta manera ya no sería una posesión pacífica. Igual, Augusto, si tú tienes este problema, como otros amigos que seguro que están viendo la sesión, podrían sacar una cita conmigo para darles más información y ver cómo resolver su caso, ¿no? Yo brindo consultoría independiente, ya sea por Zoom o ya sea presencial en mi departamento, y pueden salirse de sus dudas, ¿no? Con una previa revisión, ¿no? También redactamos contratos, hacemos prescripciones adquisitivas de dominio, de todo en el ámbito inmobiliario. Ya se vienen nuevas sorpresas, así que estén muy, muy, muy atentos. Bien, sigamos entonces, hablando sobre el tema de prescripción. Quizás podemos hacer un pequeño receso acá en 5 minutos, si no hubiera más preguntas, para poder hablar sobre la parte notarial, ¿no? No sé si les parece, hacemos un receso de 5 a 10 minutos para hablar sobre la parte notarial y quizás con unos casos prácticos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, 5 a 10 minutos como máximo, un poquito para que la voz no se canse,
y poder continuar con la sesión. La idea es que sea súper práctico, ¿no? Yo estoy hablando de la parte teórica y ya con las cosas prácticas se puede resolver más rápido las sesiones. Bien, entonces regresamos en 5 a 10 minutos, por favor.
Ya, vamos a regresar entonces. Vamos a regresar, bien. Permítanme unos segundos. Ya, muy bien. Entonces seguimos con el tema de prescripción adquisitiva de dominio. Les había mencionado, no, vamos a ver acá, si me escucha fuerte y claro, por favor, me confirma, si se escucha bien. Vamos a hablar ahora sobre el tema de la prescripción notarial. Es un tema corto, preciso, pero igual seguramente muchas personas tienen alguna idea o alguna duda sobre la prescripción en sede notarial. Vamos a hablar sobre el tema prescripción, pero ahora profundizando sobre la prescripción en sede notarial, ya que la judicial ya le hemos hablado, ¿no? Igual pueden ir dejando sus preguntas, por favor. Vamos a terminar de manera corta y a los que están oficialmente inscritos en el curso, les voy a hacer llegar el video. Yo tengo un video donde hablo de forma más extensiva, precisamente, y esa es la idea, ¿no? Que, que repasen no solamente esta clase, sino tengo una clase de 3 horas sobre prescripción y lo voy a hacer llegar sin ningún problema, además de las diapositivas, certificado y un modelo de minuta de prescripción en sede notarial que está aquí en las láminas. Así que recuerden participar siempre en los cursos de forma online para que puedan no solo capacitarse, sino también puedan llevar su información como los materiales y documentos inmobiliarios que les pueden ayudar a complementar su información educativa, ¿no? Recuerden que el próximo sábado estamos sacando la masterclass sobre el arrendamiento de inmuebles. Si tú quieres saber más sobre el arrendamiento de inmuebles, esta es tu oportunidad para participar y seguir capacitándote con nosotros. Bien. Y hablando de un rico café, vamos a seguir con el tema. Pero, inscripción adquisitiva en sede notarial, estimados. Hay una fuente normativa, ¿no? No todo lo que ustedes escuchan a veces tiene un trasfondo legal, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta la base legal, la normativa. Y hay que partir de que la prescripción en sede notarial se ve cuando el asunto es no contencioso. ¿Qué significa que algo sea no contencioso? Pues básicamente que no hay juicio de por medio, ¿no? No va a haber alguien que se oponga, no va a haber litis, no va a haber, se podría decir, algún tema de conflicto. Entonces, si yo planteo una prescripción adquisitiva en sede notarial, entiendo yo que esta no va a haber alguna persona que se oponga al procedimiento notarial. Porque si alguien se opone al procedimiento notarial, lamentablemente se corta ahí el tema notarial y tendríamos que acudir a una instancia judicial para poder sanear nuestro inmueble. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cualquier persona se puede oponer al procedimiento notarial? Sí, cualquiera. Es curioso la normativa, ¿no? Debería haber un tema de filtro, pero no. Por ejemplo, si yo me entero en este momento de que alguien está haciendo una prescripción en San Borja, en San Isidro, en alguna provincia, yo me entero, yo me opongo al procedimiento notarial. Y ese avance que hizo la notaría, ¿qué hay? Ahora, ustedes también se preguntarán, ¿y cómo yo me puedo enterar? Pues hay un tema de publicaciones, ¿no? Cuando ustedes inician su procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial, van con su minuta, van con sus medios de prueba, van con sus testigos, van con su plano visado, van con todo acá, y luego les piden un tiempo para hacer las publicaciones. ¿En qué consisten estas publicaciones? Pues básicamente en poner en 2 diarios de mayor circulación que se está haciendo una prescripción en tal vivienda. Y de repente algún vivazo, pues hay personas que se dedican a un tema de extorsión o a este tema de
de prescripciones, de temas de invasiones de terrenos, se entera y dice, no, me opongo. Sin ningún derecho a oponerse, igual se opone. ¿Qué pasa con el procedimiento? Se viene abajo. Y hay que tener en cuenta esto. Tengan cuidado, entonces. Cuando ustedes inicien un proceso de prescripción adquisitiva en sede notarial, tienen que tener en cuenta que, por lo menos en su entorno, nadie se oponga y que lo hagan en una notaría de suma confianza. ¿De acuerdo? Vayan dejando sus preguntas, si tienen dudas, consultas, igual. ¿Cuál es la base legal, Víctor, para el tema de la prescripción? ¿No? Bueno, hay que recordar que la base legal, hay muchas normas, ¿no? Por ejemplo, la ley 2662, que habla sobre la competencia notarial en asuntos no contenciosos, ¿ya? Normalmente esto, ¿quién lo ve? Un juez, pero ¿quién ha asumido competencia? Siempre y cuando no haya contienda, el notario público. Además, ¿qué otra normativa, Víctor? La ley 27157, ¿no? ¿Ya? Ahí hay normas que establecen cómo se puede hacer la regularización de la propiedad mediante la prescripción adquisitiva de dominio en sede notarial. ¿Ya? ¿Qué debe tener qué debe contener la minuta, estimados, para poder sanear un inmueble por prescripción notarial? El nombre del solicitante, ¿no? Documento de identidad, dirección, el motivo de la solicitud, la narración de hechos y circunstancias que sirven de sustento. Que además, dentro de la solicitud, es decir, la minuta, básicamente, se debe indicar el tiempo de posesión, ¿ya? El tiempo de posesión, ¿cuándo inició? O sea, no puedes decir, tenemos más de 10 años, no, tendremos que indicar cuándo, ¿no? De repente, con fecha 15 de enero del 2001, tomamos posesión del inmueble ubicado en tal dirección debido a que celebramos un contrato de anticresis, por ejemplo. Y el contrato de anticresis se resolvió porque no pagó la persona y dijo, no te voy a poder pagar, resolvemos el contrato y si quieres quédate con la casa. Pero desapareció la persona. Entonces ni siquiera pudimos comprar el inmueble. ¿Hay que podemos hacer una prescripción? Claro que sí, porque podemos detallar que tomamos posesión con el contrato de anticresis que ya ha sido resuelto, pero que no pudimos firmar, en este caso, la escritura pública de compraventa o transferencia o donación, puesto que la persona que nos debió desapareció. Se murió, o quizás se fue, nos dijo que iba a firmar y no apareció. Entonces tenemos que detallar en nuestra solicitud la fecha exacta desde que tomamos posesión para el cómputo también del plazo de prescripción adquisitiva de dominio. Nombre y dirección del titular registral, como les mencioné, ¿no? Eso es importante. Hay que sacar una partida actualizada, porque nosotros de repente nos estamos confiando en que la información de la partida registral es de hace 2 años, y obviamente desde hace 2 años puede haber cambiado el titular registral. Puede ser que ahora tendremos que entablar la demanda contra la sucesión intestada del titular registral. Podría ser. Por eso que siempre es importante tener la partida registral actualizada. ¿Qué más? Nombre y dirección de su inmediato transferente, de los anteriores o de este y sus respectivos sucesores, nombre y dirección de los propietarios ocupantes de los predios colindantes. Importantísimo. O sea, no es solamente trabajo averiguarse quién es el propietario, también los colindantes. Esto es importantísimo. ¿Qué más? Notificación municipal o administrativa sobre la que persona que figura como propietario poseedora, el pago de impuesto predial, por ejemplo, el HR y el PU, ¿no? En ese caso, HR y el PU sí es válido porque hemos acordado o he señalado que en el tema de prescripción notarial solo se ve tema de predios urbanos. Predios rústicos lo vemos quizás en sede judicial o lo ve el tema de Minagri, ¿ya? Pero notarial no lo puede ver, ¿ya? Predios solamente urbanos. Copia literal de los registros, del asiento de los registros públicos, como les dije, el ofrecimiento de declaración de no menos de 3 ni más de 6 testigos mayores de 25 años. ¿Eso cómo se hace? Ustedes tienen que crear un pequeño formato de declaración jurada, detallando, por ejemplo, el nombre completo, DNI, dirección y profesión de las personas, ¿no? Que van a ser testigos, hacen firmar y también esto lo legalizan. Ya de 3 a más, como máximo 6 testigos para que se presenten dentro del procedimiento notarial. ¿Ya? ¿Qué más se dice? Describir el predio con la mayor exactitud posible, ¿no? O sea, para eso están los planos visados también, ¿no? Se deberá adjuntar planos de ubicación y perimétricos debidamente visados, ¿no?
debidamente visados por la entidad competente, no por la municipalidad en este caso, ¿no? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en la prescripción? Acá tengo un modelo, ¿ya?, de solicitud de prescripción adquisitiva de dominio. Este modelo, a todos los que están inscritos en el curso se les va a enviar, así que no tengan ningún problema. Este es el modelo de minuta, ¿no? Como podemos ver en el modelo de minuta, es un modelo tal cual. Esto se eleva a la minuta en notaría, y aquí están todo lo que yo les digo. Acá están todos los procedimientos en los PPTs, todo el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, para que tengan en cuenta. ¿Bien? Entonces, el tema es básico, ¿no? En el tema de la prescripción en sede notarial. Si no hay asunto que discutir, es recomendable hacerlo en sede notarial, pero tengan en cuenta los medios probatorios restringidos que te puede pedir el notario. Y ahora, no todos los notarios o notarias del Perú hacen prescripción adquisitiva de dominio. Puede haber personas que no lo hagan, ¿ya? Y es que sí, hay que tener en cuenta ello. Por eso, siempre tengan como un referente el poder hacerlo en sede judicial. Y también el tema de los costos, como les mencioné en alguna oportunidad, los costos pueden ser altos. Una prescripción, pues no debería bajarte, desde el punto de vista de algunas cotizaciones que he hecho, de los 6.000, 7.000 soles por predio. ¿Ah? Por predio. Y por ejemplo, tú estás ocupando 4 predios, ¿ya? A la vez, que es un caso que me tocó asesorar. Era una empresa, bueno, es todavía una empresa, que estaba poseyendo desde hace varios años, hace más de 15 años, 4 terrenos. Entonces, en sede notarial, yo no puedo pedir una prescripción de forma acumulativa. Yo tengo que hacer una prescripción por los 4 terrenos. Pero en sede judicial sí podría acumularlo, ¿no? O sea, en realidad, cada terreno, pues, puede decir que por un tema de acumulación de procesos judiciales, ¿no? Por un tema que es el mismo demandante, es el mismo demandado, pero son de distintos predios, no importa, igual se puede acumular. Eso no se puede hacer, por ejemplo, en sede notarial, donde me pidieron que se haga un procedimiento notarial por cada una de las partidas registrales. ¿Es más costoso? Claro que sí, ¿no? 7.500 soles por cada predio, ¿no? Estamos hablando de 30.000 soles aproximadamente de gastos notariales. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener en consideración ese factor para poder tomar una decisión en frío, ¿no? Con todos los pros y contras del procedimiento notarial y de la prescripción judicial. ¿Ya? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo básicamente, yo he grabado ya el resto de la sesión. Yo tengo un pequeño problema de voz, ¿no? Y bueno, si tuvieran algunas preguntas, me las pueden hacer en este momento. Yo la parte que falta, que es el tema del título supletorio, ¿no? El título supletorio, la jurisprudencia, lo tengo grabado ya para ustedes, para los amigos que se han inscrito en el curso, lo pueden repasar en una sesión. O sea, ustedes tienen acá ahorita cerca de 2 horas, y en la clase grabada tienen 3 horas, se les van a llevar un paquete de 5 horas, ¿no? Se va a hacer llegar en breve. Pero pasamos mejor al tema de preguntas, para poder yo responderlas en vivo online, como estoy haciendo, ¿no? A ver, si hubiera preguntas, se puede detallar. Vamos a esperar sus preguntas, sus interrogantes sobre el tema de prescripción. Recordarles que el próximo sábado estamos sacando el entrenamiento, la masterclass, todo sobre el arrendamiento de inmuebles. Si quieres participar en la masterclass, todo sobre el arrendamiento de inmuebles, envíame un inbox a la página, ¿ya? Envíame un inbox a la página o déjanos tus comentarios, tu correo electrónico aquí abajo. Y para quincena de este mes de mayo, se viene el entrenamiento inversiones inmobiliarias, ¿de acuerdo? Inversiones inmobiliarias. Bien. Vamos a esperar sus preguntas. Vamos a esperar sus preguntas. Si hubiera preguntas sobre este tema, para que lo puedan hacer y poder responderlo a la brevedad.
Acá hay una pregunta. Por ejemplo, Francisco pregunta, en la prescripción judicial, si solo tiene recibos, servicios y posesión, testigos, pero no tiene títulos, SUNAR ni municipalidades, ¿qué tan viables costos y procesos? A ver, vamos a entender la pregunta. No tienes título, o sea, el inmueble no está inscrito, es lo que quiero entender tu pregunta, Francisco. El inmueble no está inscrito. A ver, cuando el inmueble no está inscrito, lo que hay que hacer es una búsqueda catastral. Te piden siempre, ¿no? Una búsqueda catastral para saber a quién emplazamos, ¿no? Porque lo normal es que el inmueble esté inscrito, porque tienes que demandar al titular registral. Pero a veces se puede hacer la inmatriculación de un inmueble mediante la figura de la prescripción. No hay ningún problema. Sí se puede. ¿Qué tan viable es? Igual que cualquier proceso de prescripción. El juez tendrá que evaluar, en este caso, los medios probatorios y dar por certero que tú estás poseyendo. O sea, si tú, ojo con el dato, pueden pasar dos cosas. Que tú cumplas con los requisitos mínimos de la prescripción y el juez avale esto, y además que el inmueble sea susceptible de prescripción. Y ahí me voy a detallar un poquito, gracias por la pregunta, Francisco, porque hay bienes que no pueden ser prescritos. Por ejemplo, los bienes de dominio público del Estado no pueden ser prescritos mediante la figura de la prescripción adquisitiva de dominio. ¿De acuerdo? Tampoco ahora los bienes de dominio privado del Estado. Los bienes de la comunidad campesina tampoco pueden ser prescritos, ¿ya? Pero los bienes de dominio privado de las personas naturales, de empresas, sí pueden ser prescritos, ¿ya? Por ejemplo, ya puede pasar, ya, yo demando a alguien a prescripción adquisitiva de dominio. Es una empresa, ¿no? Es una empresa, imaginemos, una empresa privada, pero que no ha inscrito nunca su propiedad, pero él tiene un documento, un título. ¿Puedo demandarlo a ella? Sí, podrías demandar. Pero también hay que saber qué espacio se está prescribiendo desde el punto de vista de previamente de lo que has hecho la búsqueda catastral. Siempre. ¿Ya? ¿Y puedes dirigir tu demanda contra esa persona? Sí, pero también te van a pedir que incluyas, en este caso, cómo se va a hacer la inmatriculación. Porque además de pedirla, ya en este caso no vas a hacer una cancelación de asiento registral. Lo que vas a hacer es una inmatriculación del predio. Y ahí, sí, pues, el juez va a tener que analizar punto por punto si lo que se está prescribiendo no le pertenece a dominio del Estado. Ojo con el dato, ¿ya? No, yo le dije en un momento que podría pasar que en algún caso que todos los bienes que no estén registrados a nombre de alguien se presuman que es el Estado. Si tú puedes convencer al juez de que en realidad eso le pertenece a un privado, perfecto. Pero eso se cuestiona ¿dónde? Precisamente en el tema de medios probatorios y en el tema del proceso judicial. También se puede analizar la figura de la formación del título supletorio, ¿no? Que es lo que más detallo en el video que he grabado y con los casos prácticos. ¿En qué consiste la figura del título supletorio? Es el primo hermano de la prescripción. El título supletorio es cuando yo no tengo forma de acreditar el acceso a registros públicos por un documento protocolar como es la escritura pública o una orden judicial, que son las formas más comunes para poder acceder a registros públicos. Entonces digo, mira, tengo todos estos medios probatorios que me acreditan a mí como propietario y tengo una antigüedad de más de 5 años. ¿Puedo yo acceder a registros públicos? Sí, pero se hace una valoración. Y eso también lo ve en sede notarial y en sede judicial, por si acaso. ¿Ah? Las notarías también hacen formación del título supletorio, siempre y cuando tú demuestres que con estos documentos hay una acreditación de la propiedad inmueble, la titularidad como tal. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿cuánto podría demorar un proceso de prescripción? Normalmente el promedio es, yo les voy a ser sincero, el promedio es 4 años. 4 años. Hay procesos de prescripción que duran menos, pero hay procesos de prescripción que duran mucho más, ¿no? Por eso que yo entiendo que el promedio es de 4 años a 5 años en promedio. En promedio. Los costos de una prescripción en líneas generales, solo en el tema judicial, en tasas, más, menos, notificaciones, podría salirte pues menos de 500 soles en tasas, pues, ¿no? En tasas estamos hablando, pero los costos de los honorarios del abogado o del estudio de abogados va a depender.
Hay abogados que se pueden tirar al piso, te pueden cobrar 1.500 soles por todo el procedimiento, o hay estudios de abogados que te pueden cobrar mucho más, pero es que esto también depende de lo que se prescriba. Si es una hectárea grandaza, que vale un montón de dinero, o es un departamento que la forma de prescribir es un poco más simple, ¿no? Puede variar, ¿ya? Así que tienen que tener en cuenta ese factor. Bien, más preguntas, por favor. Aprovechemos esta ronda de preguntas para yo poder absolverles todas sus dudas. Recuerden que a los inscritos en el curso se les va a llevar las diapositivas, la grabación de esta sesión corta, la grabación de 3 horas del curso, ¿no? Que ya pregrabada, ya lo tengo, el formato de minuta de prescripción, te va a llevar un formato de minuta, mira, un formato de minuta, o sea, ya estamos hablando de cosas mayores, así que todos los que participen, y para los que participen en mi próxima masterclass del sábado, se van a llevar, además de la clase, van a participar en Zoom, o sea, con preguntas abiertas, los materiales y un modelo de contrato con las cláusulas actualizadas, ¿ya? Un modelo de contrato con las cláusulas actualizadas. Bien, ¿no hay más preguntas? A ver, por favor, para poder seguir avanzando. Porque básicamente es esto, yo tengo lo que pasa es que el archivo, ¿no? El archivo de las PPTs de mis casos prácticos lo tengo ya grabado. Yo se los voy a mandar a ustedes para que repasen los casos prácticos en las 3 horas que yo he pregrabado ya de una sesión anterior y puedan complementar. ¿No hay más preguntas por aquí? ¿No más preguntas? Bien, todo el tema de prescripción en líneas generales ha quedado claro. Recuerden entonces, para prescribir un inmueble, tienes que cumplir una serie de requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Primero, ejercer la posesión de un inmueble y cumplir con los requisitos básicos que son que tu posesión debe ser pública, continua, pacífica y como propietario. Se dice que la prescripción es una forma de sanear un inmueble. Correcto. Una persona que tiene derechos de propiedad pero que no ha podido acceder a registros podría aspirar a la prescripción. Es un contrasentido, pero desde el punto de vista peruano es una forma de regularización de la propiedad. ¿Por qué? Porque el concepto de posesión es que un poseedor aspire a adquirir la propiedad mediante la figura de la prescripción. Cuando uno ya es propietario, no debería aspirar a la prescripción. Podría aspirar a la formación del título supletorio, podría aspirar al otorgamiento de escritura pública u otra figura que le permita acceder al registro. La figura de la prescripción está hecha para aquella persona que no siendo propietario, pero comportándose como tal, tenga la posibilidad de adquirir el inmueble por prescripción. Antes, por ejemplo, del Código del 84, estaba vigente el Código del 36, te señalaba que tenías que esperar 30 años para poder adquirir un inmueble por prescripción. Ahora es 10 años. Y este tiempo, el tema de temporalidad, varía, pues, dependiendo de el país. ¿Ya? Así que hay que tenerlo en cuenta, ¿bien? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los requisitos es que si tú eres poseedor, seas un poseedor como propietario. No puedes ser un poseedor como inquilino, como usufructuario, como comodatario, como quizás como un acreedor anticrético. No, tú tienes que ser un poseedor, comportarse como un poseedor que es y reconoce o no reconoce a alguien más con mejor derecho. Esa es la esencia de la prescripción. Y que cuando tú plantees tu demanda o tu procedimiento notarial, lo plantees, obviamente, sin reconocer a alguien como propietario. Por ejemplo, si tú pretendes eh, probar tu posesión pacífica con un contrato de arrendamiento, pues estás matando tu propia figura de la prescripción. Porque en ese contrato estás reconociendo que alguien tiene mejor derechos que los tuyos. ¿Ya? Por ejemplo. Así que hay que tener cuidado con los medios probatorios que se presenten. Hay una pregunta de José. A ver, ¿qué pasa en el medio de procedimiento del dueño de registros públicos procede legalmente, queda sin efecto la prescripción? Vamos a ver si entiendo. ¿Qué pasa en medio del procedimiento? El dueño de registros públicos procede legalmente. A ver, claro, si el dueño es emplazado y contesta la demanda, ¿no? Y contesta la demanda, pero, ojo con el dato, cuando conteste la demanda, el dueño de la propiedad,
Él tiene que cuestionar los medios probatorios que está presentando el prescribiente. Porque yo puedo ser emplazado como demandado en la prescripción y puedo perder, obviamente. Porque según las teorías del tema de la prescripción, es un castigo, ¿no? Es un castigo contra el propietario que no ha cultivado la tierra, como así lo dicen, ¿no? Que no ha, lo ha explotado el inmueble. Si no has explotado el inmueble, ¿no? Si no has explotado el inmueble, puedes ser castigado por la prescripción ante alguien que sí lo ha explotado, ¿ya? Téngalo en cuenta. Eso hay que tenerlo en consideración, ¿ya? Entonces, tú te puedes presentar al proceso de prescripción perfectamente, tú te puedes presentar al proceso de prescripción, cuestionar los medios probatorios que son presentados. Por ejemplo, mira, ¿eso qué pasa? Cuestionar el argumento de la pacificidad. Puede pasar lo siguiente. El demandante está presentando en sus medios probatorios un contrato simple donde tú le has vendido un inmueble, donde tu padre le ha vendido el inmueble. Tu padre ha fallecido hace 5 años. Y nosotros descubrimos que ese contrato es falso, falsificado, pero que acredita que su posesión es pacífica. Cuestionamos ese medio probatorio, por ejemplo. Y ya no estamos bajando el tema de la pacificidad. O presentamos en nuestra contestación de demanda una demanda de desalojo que presentó mi padre cuando todavía estaba vivo. Cuestionamos también la prescripción ahí. La interrupción del plazo prescriptorio, que debe comenzarse desde cero. No puede pasar que mi padre inició un proceso de desalojo y pues lamentablemente falleció y quedó en stand-by el proceso de desalojo. Y que ahora está planteando el demandante un proceso de prescripción. Yo qué voy a decir, oye, aquí había un requerimiento de la devolución del inmueble. Y pues tú sabes que estás actuando de mala fe, porque tú eres un precario que se metió a invadir, que se aprovechó que mi padre estaba enfermo y que con sus pocos recursos él te quiso sacar, no saliste, pero acá hay un requerimiento de devolución del inmueble, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que analizar para el tema de prescripción, tanto para el demandante como para el demandado, ¿ya? Obviamente cada caso en concreto tiene sus propios medios de prueba, su teoría del caso, y eso es importante, ¿no? Un poco para contestar la pregunta de José, ¿no? Otra pregunta aquí hay a ver, ¿qué dice? ¿Cómo funciona un desalojo por la vía civil? Ya, bueno, esa pregunta la tendría que resolver en otra oportunidad, pero la voy a hacerlo en líneas generales. Un desalojo por la vía civil, igual que cualquier proceso judicial, tienes que entablar una demanda. Y en especial, en el tema de desalojo, tendrías que hacer un procedimiento previo. Para desalojar a cualquier persona, tendrías que hacer una invitación a conciliar. De hecho, si quieres aprender un poquito más de los cursos inmobiliarios, ¿no? De los temas inmobiliarios, tengo un curso, ¿no? Tengo un curso sobre cómo desalojar a precarios e inquilinos morosos, y lo tengo grabado. Así que voy a lanzar una promoción de empaque de todos los temas legales que vengo realizando. Pero si quieres saber más sobre cómo sacar a un precario o cómo funciona el desalojo, te invito a que compres ese curso en particular o adquieras mi próximo entrenamiento, no, mi próximo masterclass sobre todo sobre el arrendamiento, que va dirigido a personas que quieran alquilar su inmueble de forma segura y que puedan llevarse, la clase grabada, puedan llevarse material que yo estoy utilizando en este momento y un modelo de contrato para que puedas reducir los riesgos en tu inversión al momento de alquilar un inmueble. Bien, sigamos, entonces. Vaya dejando las últimas preguntas porque ya en menos de 10 minutos me procedo a retirar, por favor. Ya, igual, como ya saben, todos los que han participado en el curso, ¿no? Que están inscritos en el curso, se van a llevar su grabación. Además, estoy dando una grabación de 3 horas adicionales. Se están llevando el material, su constancia de participación y el modelo de minuta de prescripción adquisitiva en sede notarial. Vamos a esperar breves minutos para poder ir terminando la clase.
Vamos a ver si hay más preguntas en este caso. Los invito a que sigan la página, los invito a que vienen más sorpresas. Ah, por si acaso, me siguen, por favor, en Instagram. Estoy como Víctor.Espinosa bienes.raíces. Víctor Espinosa bienes raíces. Así estoy en Instagram. También estoy en TikTok como Víctor Espinosa asesor BR. ¿De acuerdo? Me pueden seguir también en TikTok. Me pueden seguir en mi canal de YouTube como Víctor Espinosa / Academia Inmobiliaria. ¿Ya? Porque ahí subimos bastante videos. Así que síganme en las redes sociales, se les agradeceré y puedan compartir la información que venimos difundiendo a lo largo de casi, ya vamos a cumplir un año en realidad. En junio estamos cumpliendo un año de este proyecto de poder asesorar precisamente con el conocimiento legal inmobiliario. Así que sigan la página, sigan el canal de YouTube, sigan en Instagram, sigan en TikTok, son mis redes oficiales. También sigan pues los próximos entrenamientos, los cursos que se vienen. Bien, estimados, no sé si hay una pregunta adicional por aquí, por allá. Por favor, me hacen saber. ¿No? En realidad, como les digo, normalmente en las masterclass son 2 horas de corrido con media hora de preguntas, ¿no? En el caso, si no hubiera muchas preguntas, ese es el tema, ¿no? Pero la idea es que participen en esas media horas de preguntas. Vamos a tratar de mejorar en líneas generales las convocatorias para que siempre haya preguntas y obviamente la retroalimentación sea mejor. Bien, estimados, no sé si hay, en un minuto me estoy retirando, una pregunta final por aquí para poder terminar la sesión el día de hoy. ¿Todo ok? Igual a los chicos que están inscritos en el curso, me pueden hacer alguna pregunta por el WhatsApp. Yo les respondo ahí a la brevedad. Bien, nos despedimos también por las redes sociales. Síganme, recuérdenme en Facebook, estamos como Víctor Espinosa, el asesor de los inversionistas. Estamos en Instagram como Víctor.Espinosa y Bienes Raíces, y en TikTok también estamos como Víctor Espinosa, asesor BR, y en YouTube como Víctor Espinosa / Academia Inmobiliaria. Bien. Bien, chicos, muchas gracias a todos. Gracias por participar. Recuerden, a los inscritos en el curso, pidan su material. La sesión de hoy, la sesión grabada de 3 horas, la sesión, en realidad los materiales, el modelo de minuta y su constancia de participación. Bien, nos vemos. Muchas gracias.